Hola, ¿te has preguntado qué sucede cuando una teoría psicológica desarrollada en un lugar del mundo se aplica a una realidad completamente distinta? Hoy vamos a analizar justamente eso, una visión crítica de la teoría de la desregulación emocional en la juventud peruana y cómo el contexto cambia cómo la entendemos. Esto parte de la pregunta, ¿es posible comprender plenamente la desregulación emocional en la juventud peruana a través de la teoría biosocial de Marshall Linehan, sin tomar en cuenta los factores socioculturales y políticos que moldean la experiencia emocional? Esto pone en duda de si un modelo psicológico puede realmente ser universal. Por esta razón, nosotras postulamos que si esta teoría integrara directamente los factores socioculturales y políticos propios de contextos en vías de desarrollo como el peruano, podría brindar una explicación mucho más contextualizada que permite visibilizar la influencia del entorno en la experiencia emocional. Con esto dicho, para entenderlo un poco mejor, vamos a seguir una ruta de 5 pasos. Primero veremos cada uno de los 4 argumentos bajo los que se sustenta nuestra tesis propuesta, luego revisaremos el contraargumento y finalmente cerraremos con una visión integrada de todo lo que hemos podido ver en este video. Como primer argumento, postulamos que existen limitaciones contextuales en la construcción del modelo biosocial, pero antes de continuar, es clave que entendamos el modelo original. La teoría biosocial de Marshall Linehan en esencia es bastante clara. Dice que la desregulación emocional nace de una combinación entre una vulnerabilidad biológica y un ambiente invalidante que casi siempre se entiende como la familia. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, cuando nos preguntamos, ¿y qué pasa si ese ambiente es toda una sociedad? Fíjense en esta comparación, porque el cambio de enfoque que se propone es radical. Pasamos de mirar solo al círculo cercano de la persona como su familia a levantar la vista y considerar el panorama completo, las estructuras sociales, políticas y culturales que le dan forma a su vida. Es por eso que nuestro primer argumento se dirige a los puntos ciegos. La teoría se creó en contextos estables en Occidente y por eso no siempre ve el impacto de crisis estructurales como la pobreza o la violencia en Perú. Autores como Musser y sus colegas o Collins nos dicen que la invalidación no solo viene de la familia, sino también de los sistemas sociales y políticos. El segundo argumento habla de cómo el entender la desregulación emocional como una respuesta adaptativa frente a las adversidades resalta la importancia de reconocer el contexto macro en su misma conceptualización. Este esquema lo explica perfecto. Una persona que vive en un entorno hostil puede desarrollar reacciones intensas. Desde afuera, esto se podría juzgar como un déficit, como un problema, pero Sherman postula que si la contextualizamos, al igual que Granados, Ruiz y Paulus, podría ser una estrategia que funciona para la persona, que la ayuda a sobrevivir a ese contexto. Y esto se apoya en una idea de contextualismo funcional sobre la cual la DBT y otras terapias contextuales imparten. Toda conducta tiene sentido dentro de su entorno, por lo que no solo vemos la forma de comportamiento, sino en para qué sirve. Así que, si los terapeutas ya contextualizan la conducta en el entorno, ¿por qué la teoría no toma en cuenta también los factores macros? Hasta ahora hemos hablado de la teoría, pero ¿hay evidencia que respalde esta visión más amplia? Claro que sí, y esto se explicará en el tercer argumento, ya que nos muestran datos que van mucho más allá de la biología y la familia. Estudios de investigadores como Ford y Song demuestran que las estrategias para regular nuestras emociones no son para nada universales. Lo que se considera como adaptativo en una cultura individualista puede no serlo en una cultura colectivista. Como argumentan otros autores como Leach y Buzinedin, la cultura no es solo una influencia externa, es un componente central de la emoción misma. La metateoría de sistemas nos da un marco para entender esto. Propone que las emociones se moldean en varios niveles al mismo tiempo: el nivel micro, el nivel meso, que es la comunidad, y el macro, que es la cultura y las instituciones. Es decir, que la cultura no es un filtro, sino parte del sistema emocional. Dicho esto, llegamos a nuestro cuarto argumento, que puntualiza la necesidad de realizar adaptaciones a la terapia de BBT, pues si la teoría necesita contexto, la terapia que nace de ella también necesita adaptar. Los autores revisados señalan que la terapia de BT es efectiva, pero requiere adaptaciones culturales para garantizar mayor adecuación, eficacia e implementación a poblaciones más específicas como lo son los jóvenes peruanos. De esta manera, Shi y sus colaboradores encuentran esta gran eficacia de la terapia DBT principalmente en países de Occidente, pero en países de América Latina como Perú no tienen la misma compatibilidad cultural y tienen otros factores interferentes y necesidades, por lo que es necesario realizar adaptaciones. El modelo biosocial de Marshall Linehan y su concepto de ambiente invalidante han sido criticados por su origen occidental, pero autores como Jerek
y Haft argumentan su flexibilidad. De hecho, sostienen que el concepto de invalidación puede y debe incluir factores sociopolíticos y estructurales, no solo las dinámicas familiares. De hecho, prácticas clínicas en poblaciones vulnerables, como son descritas por Suárez en el 2023, ya integran de manera activa elementos culturales como herramientas de regulación. A pesar de esta utilidad, la crítica fundamental, la desregulación a la transacción entre la biología y el ambiente invalidante, se corre el riesgo de minimizar el rol del contexto sociopolítico crónicamente inestable como una causa primaria, como lo pueden mencionar autoras como Zielinski en el año 2018. En entornos como el peruano, con inestabilidad política y desigualdad, la desregulación puede ser una respuesta adaptativa y funcional a un sistema que niega constantemente las necesidades. Si la intervención se centra solo en las habilidades individuales de DBT, se corre el riesgo de patologizar esta respuesta, transformando un déficit social en una falla individual. Entonces, después de ver los argumentos, el contraargumento y la refutación, ¿con qué nos quedamos? Vamos a resumir las ideas clave para tener una visión integrada de todo esto. Estas son las ideas centrales. Las emociones están moldeadas por fuerzas sociales muy grandes. Lo que parece desregulado puede en realidad ser una adaptación a un entorno difícil y por eso las teorías y las terapias tienen que adaptarse críticamente. En resumen, para entender la salud mental de una persona, hay que ver mucho más allá de ella y analizar el mundo en el que vive. Y esto nos deja con una pregunta al final, que es para reflexionar. Si el entorno es una fuente principal de nuestro malestar, ¿cómo debe adaptarse la psicología no solo para sanar a las personas, sino también para ayudar a abordar estos sistemas que moldean nuestra realidad? Una pregunta clave para el futuro.